la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El presente y futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Sergio Schwartz del Centro para una Nueva Economía y que está a cargo de estrategia y política pública de la organización. Sergio, sería bueno que le proveyéramos unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, que se llamaba antes Autoridad de Fuentes Fluviales. ¿Cuándo es que comienza y por qué es que comienza? Y si era siempre una institución pública. Sí, vamos a dar un poco de trasfondo. Gracias, Ángel, por la oportunidad y buenas noches a todos los radioescuchas. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Puerto Rico, la producción y la transmisión y distribución de electricidad estaba a cargo de distintas compañías del sector privado. Estaban segmentadas a través de la isla. Cada compañía tenía esencialmente pues un monopolio en una región de la isla. A finales de la década de 1910, principios de 1920, bajo la administración entonces colonial de un gobernador norteamericano, se comienza entonces a construir distintas represas en Puerto Rico financiadas por el gobierno federal. Y de ahí es que sale entonces inicialmente la Autoridad de Recursos Fluviales, básicamente, porque lo que se utilizaba para generar electricidad por el gobierno era el poder hidroeléctrico, la fuerza del agua que bajaba a través de una represa, movía un generador y creaba electricidad. El resto de la generación se producía con generadores de petróleo, básicamente no muy diferentes a los que tenemos hoy, desafortunadamente. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial y se nombra al gobernador Tocqueville en Puerto Rico, él ve como un gran desperdicio el gastar todo este petróleo en productores privados de energía, petróleo que se necesitaba pues para otros fines de la guerra, y comienza un proceso de expropiación para adquirir tanto las facilidades de generación, que es donde se produce la electricidad, como los cables a través de los cuales se transmite y distribuye la electricidad pues a los hogares de cada familia puertorriqueña. Y el gobierno de Tocqueville fue bastante exitoso, con la excepción de parte del sistema de San Juan y el sistema de Mayagüez. El sistema de San Juan era parte de un consorcio canadiense que el dueño o el principal accionista, por ponerlo así, era Lord Beaverbrook, una persona que tiene una historia algo pintoresca y colorida en Inglaterra, y la parte de Mayagüez era de una familia acadorada de Puerto Rico que tenía el monopolio. Ambas compañías se opusieron a la expropiación y eventualmente la única manera en que pudieron hacerlo fue con una orden del presidente Roosevelt, utilizando sus poderes bajo el War Powers Act, bajo la ley de poderes de guerra, para adquirir las facilidades de estas dos compañías privadas, que siguieron peleando y llegaron hasta el primer circuito, y después que llegan al primer circuito se llega a un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico, con el gobierno de Tocqueville, y es interesante porque en el libro de Tocqueville él un poco sarcásticamente, tal vez cínicamente, dice que pues una vez se sentaron a la mesa y decidieron dejar de litigar, pues entonces todo el mundo los felicitó. De acuerdo a Tocqueville, el gobierno de Puerto Rico pagó un precio demasiado alto por esos activos privados y se hizo la gran primera emisión de deuda de Puerto Rico de bonos también. Y Tocqueville se quedó siempre, parece, con la espinita de que a todo el mundo lo felicitó por la transacción, pero él creía que era
era una mala transacción para Puerto Rico, y lo dice así mismo en Stricken Land, porque él creía que le iba a costar al pueblo de Puerto Rico en tarifas demasiado altas por los próximos 20 años haber logrado esa fusión. Y ahí entonces, finalmente, a finales de los 40, es que se crea la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico, que incluía ya entonces los recursos de las represas hidroeléctricas y la generación que hasta ese entonces había sido privada. O sea, Sergio, que muchas personas aquí en Puerto Rico creen que el Partido Popular fue el que, y Muñoz Marín, con todo su programa de la década de los 40, que fueron los responsables de nacionalizar la energía eléctrica en Puerto Rico, y eso es totalmente falso, sino que fue el gobierno federal el que la nacionalizó. Eso es correcto. Yo creo que el Partido Popular, por lo menos en el primer cuatrenio, ¿verdad?, lo que controlaban era el Senado, esencialmente. Ellos sí pues sentaron la base legal, pasaron la legislación local para crear el cascarón, ¿verdad?, como para ponerlo así, de la Autoridad de Fuentes Fluviales, pero tanto la autoridad final vino del gobierno federal para poder adquirirla, y el dinero pues vino de inversionistas privados, bonistas, o sea que en ese sentido tienes toda la razón. Y entonces, dentro del Partido Popular hay una figura que es Luchetti, sí, que fue un personaje crítico en crear esta autoridad de fuentes fluviales. El ingeniero Luchetti es una persona casi mítica en la Autoridad de Energía Eléctrica ahora de Fuentes Fluviales. Él comenzó trabajando en los proyectos hidroeléctricos, es un ingeniero, tengo entendido que se graduó de Cornell a principios del siglo XX, y estuvo a cargo del diseño de las represas hidroeléctricas y fue el primer director, por ponerlo así. Estuvo muchos años a cargo de la autoridad. La misión de la autoridad en aquella época, debemos recordarle también a nuestros radioescuchas, era llevar electricidad a todas las esquinas de Puerto Rico. Muchos de los sistemas que existían en aquel entonces estaban limitados a los municipios grandes, relativamente grandes, donde había centros de población donde había suficiente demanda, y obviamente pues también en algunos centros en aquel entonces de caña, donde se molía la caña, que también necesitaban generación eléctrica relativamente cerca, pero la vasta mayoría de la isla estaba todavía desconectada del sistema. Y esa misión social, que ahí sí yo creo que hay que darle crédito a Tocqueville y al Partido Popular, a ambos, de llevar energía a cada rincón de Puerto Rico, no importe el costo, pues él estuvo a cargo de ejecutar gran parte de esa misión que ayudó muchísimo, no solo pues a la calidad de vida de los puertorriqueños, sino también al desarrollo económico de la isla eventualmente. De hecho, es impresionante cuando uno ve algunas fotos de cómo se electrificó las montañas, que era con helicópteros. Sí. Los helicópteros traían los postes porque no había forma de llevar los postes. Y de hecho todavía yo creo que muchos puertorriqueños, si no lo habían visto en los libros de historia, lo vieron en el 2018, cuando a finales del 2017, después del huracán María, donde básicamente se tuvo que hacer lo mismo. La geografía de Puerto Rico, pues muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Pero es una geografía bastante escabrosa y variada. No, la isla no es plana, alrededor de las 3.500 millas cuadradas de extensión. Y sí, no solamente había que llevar el helicóptero, sino también había que llevar las brigadas. Una vez se ponía el poste en el tope de la montaña, la colina, donde fuera, pues tenía que llevar las personas que los pudieran conectar. Y no solamente conectar el cable al poste, sino llevarlo del poste a las casas, a las residencias o a los comercios que se querían conectar. O sea que fue un proyecto en verdad mucho más complicado de lo que la gente se imagina, y pues dada la reputación y el mal servicio que tiene que ha provisto la autoridad recientemente, se nos olvida a veces que hubo un momento donde esta autoridad funcionó como se supone que funcionara y logró su propósito inicial y más importante, que era llevar la energía a toda la isla. Y de hecho era como la joya de la corona, o sea, los mejores empleados, los mejores sueldos, no estaba politizada, había una junta de directores que era gente profesionales. Sí.
Todo eso es cierto. Esto se habla en distintos textos, ¿verdad? De la época, especialmente Administration of a Revolution, donde se habla pues de todo el equipo tecnocrático que primero Tocqueville y después Muñoz reunió a su alrededor, y eso es totalmente correcto. Tanto la gobernanza y las operaciones de la autoridad eran sumamente profesionales, eran ingenieros de un entrenamiento excepcional, no solo de Estados Unidos, sino también de la Escuela de Ingeniería de Mayagüez, que ya en esa época existía y producía ingenieros de primera clase. Y eso demuestra yo creo que es esperanzador en el sentido de que nos demuestra de que Puerto Rico puede hacer estas cosas bien. Ahora mismo pues estamos tal vez viviendo en una parte del ciclo donde hay mucha desesperanza, ¿verdad? Entre los puertorriqueños, la generación joven tiene muy poca confianza en el gobierno y las instituciones públicas, pero sí existió un momento donde cuando el gobierno de Puerto Rico pues funcionó como se supone que funcione un gobierno, proveyendo estos bienes, no solamente la electricidad, sino otros bienes sociales, la autoridad de acueductos, todo el sistema de salud que se creó bajo el doctor Arbona para proveer salud desde el nivel primario hasta el nivel supraterciario, en el centro médico. Y creo que nos hemos olvidado un poco en este momento que estamos viviendo de esa época, que Puerto Rico sí tuvo unas instituciones gubernamentales muy efectivas. Incluyendo la Universidad de Puerto Rico. Incluyendo la Universidad de Puerto Rico, que siempre fue de interés de Tocqueville, como tú bien sabes. En un momento quería ser gobernador y presidente de la Universidad de Puerto Rico. Eso creó un poco de conflicto con Muñoz Marín, como tú bien sabes como historiador. Pero sí, en aquella época la Universidad de Puerto Rico tenía una reputación de clase mundial y se benefició muchísimo, y digo se benefició, ¿verdad? Un poco triste porque fueron profesores que vinieron acá escapando primero de la Guerra Civil Española en España y después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Sergio, ¿y cómo evolucionó la Autoridad de Fuentes Fluviales a la Autoridad de Energía Eléctrica? Pues básicamente la autoridad a mediados del siglo XX, ya para los años 50, tanto en Estados Unidos como en muchos otros países, ya se había estabilizado, se había creado un modelo básico de cómo debería funcionar lo que en aquel entonces se llamaba un monopolio natural, donde muchos economistas y expertos en el tema decían, pues mira, no tiene sentido crear mucha competencia en esta área por la cantidad de inversión que hay que hacer en las líneas de transmisión y distribución, y no vale la pena pues tirar dos líneas de transmisión al mismo sitio, si con una puedes. Es más o menos como funcionaban los trenes en aquella época también. Entonces se crea un modelo donde la generación es centralizada en una serie pequeña de plantas grandes, poderosas, con una alta capacidad de generación, que transmitían la electricidad a través de líneas de alto voltaje, y eventualmente se reducía el voltaje para la distribución hasta los hogares. Y ahí es que surge entonces cuando Puerto Rico empieza a utilizar ese modelo en los años 50 y 60, a construir plantas ya basadas en petróleo, que utilizaban petróleo, que en aquel entonces, hay que recalcar, era el combustible más barato. Ahí es que surge la transición entonces a lo que conocemos como la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese modelo funcionó relativamente bien hasta los años 70. En los años 70 pues ocurren una serie de cosas a nivel global y a nivel local que comienzan a afectar el funcionamiento de la autoridad. A nivel global, primero pues tenemos que recordar la guerra del Yom Kippur de 1973, que básicamente triplicó los precios del petróleo, lo cual pues le quitaba esa ventaja, ¿verdad?, a depender de ese combustible, ya que de la noche a la mañana pues se convirtió de un combustible barato a uno relativamente caro.
también a principios de los años 70, debemos recordar, empieza, por lo menos en Estados Unidos, lo que se considera el movimiento ambientalista moderno. Irónicamente, bajo el presidente Nixon, se empieza a reglamentar las emisiones al aire, las emisiones en el agua. Se crea la Agencia para la Protección Ambiental, el Environmental Protection Agency. Se crea mucha más conciencia de lo que se le estaba haciendo al planeta, y resulta pues que la quema de combustibles fósiles es uno de los contribuyentes más dañinos a la atmósfera. Y al agua también, porque estas plantas de generación, muchas de ellas utilizan agua para enfriar las turbinas y entonces la descargan en el mar, y eso pues daña la ecología marina. O sea que, por un lado, esas dos cosas afectan a Puerto Rico de fuera de Puerto Rico. Dentro de Puerto Rico, pues al crearse la recesión mundial a partir de la subida del petróleo, el gobierno de Puerto Rico toma una serie de decisiones de empezar a ser el empleador de primer recurso, de primer recurso en Puerto Rico. Se empieza a traer gente ya, no necesariamente por sus méritos, sino más bien pues por las conexiones con los partidos. Y a finales de los 70 también, hay que recordar, ya la autoridad había básicamente cumplido con su misión de llevar la electricidad a todo Puerto Rico. Y finalmente a eso hay que añadirle legislación nueva federal, además de la legislación ambiental, legislación para comenzar a desreglamentar, y ya estamos hablando de los últimos años de la presidencia de Jimmy Carter, los primeros años de la presidencia de Ronald Reagan, para desreglamentar no solamente la industria eléctrica, sino desreglamentar en general una serie de industrias, las aerolíneas, los trenes, los camiones, en todo Estados Unidos. Y eso pues crea una serie de... desencaja un poco el modelo que había utilizado la autoridad hasta ese momento. ¿Y qué sucede entonces con la estructura de energía eléctrica? Bueno, entonces... Aparte de la politización. Sí, eso te iba a decir. Lo primero que sucede es que se comienza a politizar a finales de los 70, ya vemos pues y mediados de finales de los 70, ya empezamos a ver figuras ya más claramente identificadas con un partido u otro, siendo nombrados como director ejecutivo. También muchos empleados pues consiguen sus empleos, como dije anteriormente, por sus conexiones políticas, no necesariamente por sus méritos. La autoridad desaprovechó, y esto es fácil decirlo, ¿verdad?, mirando a 40 años atrás, pero a finales de los 70 hubo un gran movimiento pues para ir descontinuando el uso de petróleo para generar electricidad, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en muchos otros países que dependían del petróleo porque lo encontraban que era muy inestable el precio. Algunos países, digamos como Francia y Japón, pues deciden moverse hacia la energía nuclear, que también tiene sus problemas. En Estados Unidos se mueven más hacia el gas natural y las áreas que producen carbón, pues el carbón. En Puerto Rico pues decidimos seguir con ese mismo modelo, aunque el mundo ya estaba cambiando. Debemos aprovechar también para decir que en esa época también se empiezan a conceder los primeros créditos contributivos a nivel federal para la instalación de facilidades de energía renovable, tanto solar como de viento. Tal vez algunos de nuestros amigos radioescuchados recuerdan, el presidente Carter fue el primer presidente en instalar paneles solares en la Casa Blanca, que después Ronald Reagan lo mandó a quitar, pero daba, ¿verdad?, el ejemplo desde la más alta esfera de poder de Estados Unidos, de lo importante que era hacer esta transición a renovables. Y la Autoridad de Energía Eléctrica no se hizo ninguna transición, ni a gas natural, o sea, ni a ningún combustible fósil más limpio, ni a incorporar energías renovables más allá de las hidroeléctricas que ya tenían, que para esa época pues ya tenían más de medio siglo de existencia y no estaban funcionando con la eficiencia que uno esperaba.
Y empieza entonces un largo periodo de decadencia en las operaciones de la autoridad. Se dedica más bien al perder su misión, y esto sucede con muchas instituciones, al perder su misión central de llevar la electricidad a todo Puerto Rico, pues tenemos una institución gubernamental grande, poderosa, que generaba muchísimo dinero en efectivo, pero sin una misión nueva de hacia dónde mover todos esos recursos, y empieza un periodo, como dije, de una larga y paulatina decadencia en términos de las operaciones de la autoridad misma, el mantenimiento que se le daba a las plantas, el mantenimiento que se le daba a las líneas de transmisión y distribución. Empieza a hacerse más un agente político en el sentido de la política partidista de Puerto Rico. Los empleados se organizan mayormente alrededor de las líneas de los dos partidos principales de Puerto Rico, contratistas que se aprovechan también del monopolio de la autoridad para cobrar a sobreprecio, y todo ese fenómeno pues empieza poco a poco a socavar la eficiencia de la autoridad. Sergio, también hubo un detalle cuando hablaste de los 70, que es cuando se establecen las petroquímicas en Puerto Rico, que eso cambia la prioridad de energía eléctrica porque tiene que suplir una cantidad de energía al sur de Puerto Rico, sur-oeste. Háblanos un poco de qué fue lo que pasó y cómo no se volvió otra vez a cambiar al desaparecer las petroquímicas. Eso es un problema que todavía estamos viviendo con él, y tienes toda la razón, se me olvidó mencionarlo, y que todavía pues nos afecta el funcionamiento del sistema eléctrico en Puerto Rico. Ya para mediados finales de los 60, la compañía de fomento industrial se estaba dando cuenta que Puerto Rico pues había llegado tal vez al límite de lo que se considera en la teoría de desarrollo económico de la industrialización fácil, por ponerlo así, que es básicamente pues concentrarse en manufactura liviana, textiles, zapatos, ese tipo de manufactura. Pues ya Puerto Rico, al haber aumentado su productividad y al tener otros competidores que no tenía antes, pues por ejemplo México y otros países en Asia, pues no podía competir en términos de costos con estos nuevos competidores, y se empieza entonces a pensar sobre cómo volvemos a Puerto Rico a la segunda etapa de industrialización, que ya es una industrialización que es de industria pesada, mayormente dependiente del uso de capital en vez del uso de mano de obra, aunque todavía genera empleo. Y la idea en aquel entonces era utilizar el petróleo relativamente barato que venía de Venezuela, a través de una cuota que se le otorgaba a Puerto Rico. El gobierno federal le permitía entrar ese petróleo a Puerto Rico básicamente sin pagar aranceles y con una serie de ventajas. Y la idea era crear unas refinerías y utilizarlas para crear una serie de eslabonamientos, es el término técnico que se usa en la economía, con la economía local. Se traía el petróleo de afuera, se refinaba en Puerto Rico y se creaban una serie de productos utilizando recursos locales. Se podían crear todo tipo de químicos, productos plásticos, hasta todo tipo de material, algunos materiales de construcción que también utilizan petróleo. Y la idea era esa, crear ese complejo, y se escoge el suroeste de la isla por la bahía y el puerto natural que existía en Guánica y en Peñuelas en aquella época, y se empieza a construir esto a finales de los 60, principios de los 70. Pero ¿qué pasa? Como dijimos anteriormente, primero, pues sube el precio del petróleo, y segundo, para que esto funcionara, se necesitaba tener una cantidad de electricidad en aquel entonces relativamente, una capacidad relativamente alta a lo que Puerto Rico podía generar, y se construyen una serie de plantas generatrices nuevas en el sur de Puerto Rico, y estas son pues la planta de Aguirre, la planta de Costa Sur, entre otras. Estas son inversiones que tardan más de 40 años en recuperarse, o sea que una vez hicimos esa inversión, pues nos quedamos amarrados, ¿verdad?, anclados a la generación en la parte sur. Pero ¿qué pasa? Se crea el complejo eléctrico, pero el cliente que iba a tener, que eran todas estas refinerías y todas estas compañías de plásticos y de químicos,
pues no producen, no nacen, básicamente mueren antes de nacer por el embargo del petróleo de la OPEC de 1973. Entonces nos quedamos con una o dos compañías pequeñas de químicos que trabajaron por algunos años, pero nunca se creó el megacomplejo que se pensaba crear. Y por otro lado, pues ya teníamos anclado en la tierra una capacidad enorme de generación eléctrica, lo cual nos forzó entonces a tirar líneas de transmisión desde el sur hacia el norte, que era donde se estaba mudando la mayor parte de la población, tanto de las montañas como del área sur de Puerto Rico. Y ese desfase todavía nos ha creado problemas y, repito, se notó otra vez después del huracán de María, cuando se vieron afectadas las líneas de transmisión que cruzan literalmente la cordillera central de Puerto Rico, lo cual de por sí es un trabajo en ingeniería bastante complicado, para llevar la electricidad que se genera en el sur, pero se consume mayormente en el norte. Si tú hablas con un ingeniero eléctrico, él te va a decir que uno de los principios básicos es que tú debes tener tu generación eléctrica lo más cerca posible de donde está tu demanda, para evitar tanto pérdidas de transmisión como daño por sistemas atmosféricos como los huracanes. Y eso en Puerto Rico pues no lo hemos podido hacer. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El presente y el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy con nuestro invitado Sergio Marxuarch, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes de la Autoridad de Energía Eléctrica, el hecho que fue creada con una nacionalización de las empresas privadas de energía y que fue dirigida por el gobierno federal y no por el gobierno local. Luego, obviamente, el gobierno local fue responsable de crear de esa institución la joya de la corona, donde están los mejores recursos, los mejores empleados de Puerto Rico. Vemos también que en la década de finales de la década del 60 y principios del 70, Puerto Rico se vio envuelto en el desarrollo de una industria natimuerta que fue la industria petroquímica, y se establecieron firmas como Corco, como Union Carbide, como PPG, que eran firmas importantes en aquel momento, y se mueve parte de los recursos de energía eléctrica al sur de Puerto Rico para poderle proveer energía a esta industria. Desgraciadamente, aunque hablamos que esto era un proyecto que se entendía que esa inversión era por 40 años, ya los 40 años pasaron y no ha sucedido absolutamente nada, se ha quedado todavía ese recurso en el sur de Puerto Rico, y ahora donde está la mayor necesidad de energía es en el norte. Así que ese es uno de los problemas que ha tenido energía eléctrica. No se hizo esa transición que se debió haber hecho, pues ya no hace sentido que esté en el sur cuando el uso es en el norte. Ahora, ¿cómo esto va evolucionando, Sergio, a llevarnos a la quiebra de energía eléctrica? Sí. Pues como mencioné, a finales de los 70, a principios de los 80, ya la autoridad había cumplido su misión principal, que era llevar la electricidad a todos los pueblos de Puerto Rico. Y la autoridad pues entra a funcionar básicamente como en un carro que está en neutro. Sigue funcionando, pero en verdad no va como a la deriva, no tiene verdaderamente un objetivo nuevo. Se descuida muchísimo el mantenimiento, tanto de las plantas como de generación, como de las líneas de distribución. En parte eso se debe a que la autoridad, pues siendo un monopolio, pues podía transferirle todos sus costos a los clientes, y los clientes básicamente no tenían una opción para desconectarse a menos que tuvieran
una cantidad de dinero significativamente grande para poner su propio sistema solar en su casa o con generadores de resguardo. La autoridad comienza a emitir una cantidad de deuda enorme a finales de los 90, a principios de los años 2000, básicamente pues para mantenerse sobreviviendo, en el sentido de que comenzó a pagar deuda que existía con deuda nueva, lo cual crea lo que los economistas llaman una trampa de la deuda, porque en algún momento no vas a poder refinanciar todo lo que debes. Se pospone el cambio a tecnologías nuevas que ya empiezan a surgir a finales de los 90, principios del año 2000, para moverse del modelo centralizado, donde tienes estas grandes unidades de generación que entonces envían electricidad a toda la isla a través de líneas de transmisión y distribución, a lo que se llama en la literatura generación distribuida, que no es más nada que tener plantas más eficientes, más pequeñas, distribuidas alrededor de la isla o de la jurisdicción que sea, incluyendo recursos de generación renovable como molinos de viento y paneles solares. La autoridad pues decide no hacer esas inversiones, sigue invirtiendo en darle mantenimiento a plantas que tienen ya su vida útil había terminado. Cada vez son más ineficientes, en el sentido de que se necesitaba más combustible para generar un kilovatio hora. Y llegamos entonces a la época de la década del 2010 a la que estamos, al 2020, donde la autoridad finalmente se queda sin crédito. Se declara que el modelo de hacer negocios de ellos no es viable. Las casas clasificadoras empiezan a mirar un poco más de cerca cómo estaba funcionando la autoridad. Empieza a aumentar pues la cantidad de cuentas por cobrar, empieza a aumentar también el robo de electricidad y la pérdida de electricidad en el sistema. La autoridad no puede recuperar todos sus costos y eventualmente pues esto es lo que lleva no solo a la autoridad, a cualquier compañía a la quiebra. Si una compañía X no puede recuperar sus costos de producción y de operación, pues eventualmente no le va a quedar más otra opción que irse a la quiebra. Esto surge, también hay que mencionarlo, en el contexto después de que se pasa la ley promesa en el 2016. En el mayo del 2017 ya el gobierno de Puerto Rico se da cuenta de que la autoridad no puede seguir funcionando como está funcionando hasta ahora, y en junio de ese año decide acogerse a las disposiciones del título 3 de la ley promesa, que es la que crea un procedimiento bastante parecido al de quiebras municipales en Estados Unidos. Y cuando digo municipal no me refiero solamente a los pueblos, a los municipios. El término quiebra municipal en el Código de Quiebras de Estados Unidos incluye también pues agencias e instrumentalidades como lo que en inglés se llaman public utilities, compañías de agua, de electricidad, etcétera. El gobierno de Puerto Rico entonces pues declara básicamente a la autoridad en impago y radica su petición de quiebra. Y estamos ahora mismo en el proceso de negociar con los acreedores un recorte en esa deuda y cómo se va a gobernar la autoridad en el futuro para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. ¿Se puede pagar esa deuda? Sí. Ahora mismo no. Yo creo que el consenso entre todos, excepto entre los bonistas, ¿verdad? Los que le prestaron a la autoridad, pero si hablamos tanto con expertos financieros y con expertos en la tecnología que utiliza la autoridad, son casi 9.000 millones de dólares. Puerto Rico, pues la economía todavía está estancada, no hemos visto
un repunte como se esperaba ver o de la magnitud que se esperaba ver después de María. Sí ha habido cierto progreso económico, pero no ha sido tan grande como se esperaba. La demanda por electricidad en Puerto Rico sigue bajando por diversas razones, en parte por la migración, en parte porque hemos perdido industria, en parte porque estamos en recesión o en depresión y por lo tanto hay menos demanda, y al tener menos mercado para vender tu producto, tienes menos dinero disponible, menos flujo de efectivo para pagar tus operaciones y amortizar el gasto de capital que en este tipo de industria, y cuando digo gasto de capital me refiero a maquinaria y equipo, que es muy alto. Así que definitivamente se va a tener que recortar lo que técnicamente en el mundo de la quiebra se dice una quita. Se tiene que negociar alguna reducción. ¿Cuánto debe ser esa reducción? Pues va a ser objeto de negociación y de análisis por la juez Taylor Swain, pero definitivamente para que la autoridad o cualquier sucesora que salga del proceso de quiebra pueda funcionar de manera consistente sin tener que volver a renegociar su deuda en un futuro cercano, se va a requerir un recorte significativo de la deuda. Y en términos operacionales, ¿cómo tú ves la Autoridad de Energía Eléctrica a la luz de toda esta situación? Bueno, el consenso básicamente es que se tiene que hacer unos cambios grandes en la estructura operacional. Primero, como llevamos mencionando desde el segmento anterior, hay que redistribuir los recursos de generación de Puerto Rico, moverlos hacia donde está la mayor demanda. Eso no significa que tengamos, ¿verdad?, que construir unas mega plantas nuevas. Con la tecnología que existe hoy en día, es posible crear unas plantas más pequeñas, más eficientes, y distribuirlas alrededor de la isla. Eso nos ayuda, primero, a limitar las pérdidas en la transmisión y distribución, porque la generación está más cerca de la demanda, y número dos, que también en una isla como Puerto Rico es muy importante, ayuda a la resiliencia y la redundancia del sistema en caso de un desastre natural, ya sea un huracán o un terremoto. También hay que rediseñar a la luz de esa primera prioridad, que es distribuir la generación alrededor de la isla. El segundo paso pues sería rediseñar toda la red de transmisión y distribución, lo cual es un proyecto grande, toma varios años, tal vez una década, y cuesta miles de millones de dólares. Para hacer la red entonces más resiliente, no tengamos que tener estas líneas que cruzan alrededor a través de la cordillera central y que permitan entonces a la isla funcionar. Y esto es interesantísimo porque el Departamento de Energía de Estados Unidos, los laboratorios nacionales ya están haciendo este modelo. La idea es, irónicamente, en cierta manera volver en cierto sentido a lo que teníamos a principios del siglo XX, que es dividir la isla, aunque tengamos una red unificada alrededor de la isla, ¿verdad?, todos los cables estén conectados, pero que a la misma vez se pueda segmentar en pequeños pedazos en caso de que, por ejemplo, si entra un huracán por Humacao o por el área este, que es por donde entran, y se daña esa parte de la red, pues el resto de la isla se pueda desconectar de esa parte que está dañada, utilizar la generación local, que ya debe estar localizada en distintos pueblos, y no tener entonces un apagón de 100% de la isla por meses, como tuvimos después de María. Esos son los planes que hay ahora mismo, pero todo esto va a depender primero de qué pase con la deuda, porque para esto se necesita inversión nueva y va a ser muy difícil, o yo lo veo muy difícil, que un inversionista privado esté interesado en meter dinero en Puerto Rico o invertir su dinero en Puerto Rico hasta que no resolvamos de alguna manera permanente el problema de estas 9 billones, que es como una nube gigante que está sobre la autoridad.
Segundo, va a depender también de las decisiones que tome la jueza Taylor Swain, que es la que va a determinar al final del día cuánto se va a reducir la deuda y qué le va a tocar a qué acreedor. También va a depender en cierta manera del Departamento de Energía, que tiene unas ideas no solamente sobre cómo se debe reconstruir la red, sino sobre cómo se debe redistribuir la generación en Puerto Rico. Y va a depender también de cómo hacemos la transición entre combustibles fósiles a combustibles renovables. Ahora mismo la mayoría de los ingenieros te dirían en Puerto Rico que es muy difícil que Puerto Rico se pueda ir 100% renovable, porque la electricidad que se genera con esos recursos es intermitente. Y en Puerto Rico, como nuestro sistema no está conectado a ningún otro sitio y tenemos demanda todo el día, pues necesitamos, ¿verdad?, tener algún tipo de reserva todo el día disponible. Ahí el issue principal es que hay unos intereses muy poderosos, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, que están abogando porque se invierta miles de millones de dólares en nueva generación de gas natural, mucho más de la que necesitamos, en mi opinión. Y el problema con eso es que nos va a volver a anclar en ese sistema de gas natural un combustible que sigue, aunque es más limpio que el petróleo, sigue siendo un combustible fósil. Y eventualmente, aunque en estos momentos no se vea como una opción, eventualmente el mundo se va a dar cuenta de que tenemos que eliminar o ir eliminando toda esta generación fósil por los problemas que está creando el ambiente. Y quiero recalcar que Puerto Rico no es de los que más contribuye a las emisiones de gases invernaderos, pero va a ser una de las primeras jurisdicciones en verse afectada por la naturaleza de que es una isla. Empiezan a subir los niveles del mar, a cambiar los patrones climáticos. Las jurisdicciones como Puerto Rico y otras islas alrededor del mundo vamos a ser de las primeras en vernos afectadas. O sea que todos estos factores hay que tomarlos en consideración cuando se está planificando el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. Me preocupa que tenemos ahora, ¿verdad?, una serie de opciones, muchísimas opciones disponibles, lo cual es bueno, pero no veo un camino claro hacia ninguna de ellas, y los distintos grupos que están interesados en este tema no han llegado a un acuerdo, a un consenso sobre qué es lo que mejor o lo que más le conviene al pueblo de Puerto Rico, y hay un fraccionamiento bien marcado entre los que quieren hacer, pues digamos, más de lo mismo o comenzar una transición a renovables, y tal vez los al más extremo ambientalista, que sería básicamente deshacerse de la Autoridad de Energía Eléctrica y crear una serie de compañías pequeñas, cooperativas. Se habla mucho también de comunidades organizándose para generar su propia electricidad. O sea que tenemos toda una gama de futuros entre nosotros, pero no veo un consenso sobre cuál de esos caminos es el que debe escoger Puerto Rico. ¿Y quién está a cargo de esto? ¿Quién es el responsable? Eso es una muy buena pregunta. Ahora mismo en la cocina hay demasiados cocineros, si tú me preguntas a mí. Por un lado, pues tenemos al Congreso, y la gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el Congreso con esto? El Congreso es importante porque el Congreso es el que va a asignar gran parte del dinero para literalmente reestructurar especialmente el sistema de transmisión. Además que ellos tienen poderes plenarios sobre Puerto Rico. Además de eso, específicamente, además de los poderes generales, específicamente después del huracán María, pues son los que van a asignar el dinero que se va a utilizar en gran medida pues para reconstruir la red de transmisión y distribución y rediseñarla. O sea que tenemos ahí ya un jugador. El segundo jugador es el gobierno de Puerto Rico, que tiene unos planes y unas ideas sobre qué hacer con la autoridad. Tenemos también la Junta de Control Fiscal, que tiene unas ideas y unos planes de qué hacer con la autoridad. Tenemos la autoridad misma, que tiene pues todavía sus empleados y su gerencia, y ellos también tienen
sus propias ideas sobre qué hacer con Puerto Rico, sobre el sistema de energía de Puerto Rico. Tenemos grupos no gubernamentales, tanto ambientalistas como grupos comunitarios que no necesariamente son ambientalistas, pero que les interesa ya sea independizarse de la Autoridad de Energía Eléctrica o abogar pues por recursos más limpios de generación. Y finalmente pues tenemos al pueblo de Puerto Rico en general, que todos nos vamos a ver afectados de alguna manera u otra en este proceso. Así que el panorama es bien complicado, hay muchos jugadores. Se me olvidó también pues las personas que eventualmente van a financiar la generación. No creo que el gobierno federal esté interesado en financiar las plantas de generación. Ellos lo más que les interesa tal vez es la infraestructura de generación y distribución, que es una especialidad, por decirlo así, del Departamento de Energía Federal, en términos de qué generación y qué clase de combustibles se utilizan. Ellos tienden a dejarle esa decisión a los estados y, en el caso de Puerto Rico, a los territorios. Y en Puerto Rico, pues teniendo un gobierno quebrado, pues mucho de ese capital para la generación nueva va a venir por default del sector privado, y hay que ver cómo se acomoda y bajo qué términos y condiciones. Hay personas aquí también sugiriendo energía nuclear, y yo a estas personas les recomiendo que vean la serie de HBO Chernobyl, y vean lo que pasó con el accidente allí en Rusia. Yo he tenido varias personas que se me han acercado a explicarme que ahora hay una tecnología nueva, que es más segura. Yo no estoy totalmente convencido. Confieso que tendría que estudiar un poco más el issue, pero a 30,000 pies no veo cómo es viable en Puerto Rico este tipo de generación. Se necesita una cantidad de control y de gobernanza y eficiencia operacional que ahora mismo no tenemos, además de los riesgos que, como tú dices, de los riesgos muy de altos accidentes. Puerto Rico es una isla 100 por 35, no tenemos esa profundidad, ¿verdad? La gente de Chernobyl se podía mudar literalmente a cualquier área de un país gigante como era en aquel entonces la Unión Soviética. Aquí en Puerto Rico pues no tenemos esa opción, y por más pequeño que sea la probabilidad de un accidente, el riesgo sigue siendo demasiado alto, yo entiendo, para Puerto Rico. De hecho, en el caso específico de Alemania tenía muchas plantas nucleares y han ido paulatinamente cerrándolas y viéndose hacia energías renovables. Eso es correcto. Y también en Japón, después del desastre de Fukushima, ha decidido ir poco a poco, ir cerrando sus plantas nucleares y moverse a otras fuentes. Cabe señalar que ha habido unos avances inmensos en los últimos 20 años, tanto en la generación solar y la generación eólica. Y además de eso, Puerto Rico también cuenta con corrientes marinas que, por lo menos en teoría, se pudieran utilizar para generar electricidad. Ya hay algunos proyectos en Escocia, por ejemplo, que están funcionando, especialmente al norte de Escocia, que es una parte bien aislada del mundo, como te puedes imaginar. Están generando una gran porción de su electricidad utilizando la energía de las corrientes marinas. O sea que hay toda una serie de tecnologías nuevas que se están desarrollando, y quiero recalcar que esto nos da una oportunidad no solamente en términos de tener un sistema de energía más limpio, sino también de desarrollo económico, de aprovechar ese recurso humano que tenemos en la Universidad de Puerto Rico, en el campus de Mayagüez, en el recinto de Mayagüez, y ponerlo a trabajar en investigación y desarrollo de nuevos sistemas para jurisdicciones que son islas, o jurisdicciones que aunque no sean islas, quedan en lugares remotos, aislados. Cómo se puede generar electricidad de una manera eficiente y limpia en el futuro. Yo creo que Puerto Rico, esa debe ser una de las áreas, entre otras, ¿verdad? No debe ser la única, donde debemos dedicar recursos tanto de capital financiero como de capital humano a hacer esa investigación y desarrollo, porque puede ser parte de un plan de crecimiento económico a largo plazo para la isla.
Sergio, por último, en términos de esto que se ha hablado de un aumento de una tercera parte, un 30% de las tarifas, que la gente olvida que no solamente que estás hablando de un aumento en el costo de electricidad de un 30%, sino que el efecto que esto tiene a otros servicios. Por ejemplo, me dicen las personas de acueducto y alcantarillado que $10 de tu factura de agua es por costo de electricidad de la autoridad de agua. O sea que esto tiene un efecto multiplicador. Correcto. Mucha gente no sabe eso, pero el cliente más grande de la Autoridad de Energía Eléctrica es la Autoridad de Acueductos, precisamente porque necesita energía para las bombas de agua. Llevar agua a muchas áreas en Puerto Rico es difícil, como vimos después del huracán María. Ahora mismo hay un acuerdo preliminar. Ellos le llaman definitivo, pero yo lo considero preliminar porque esto tiene que ser aprobado por la Corte y tiene que ser sometido a la votación de una mayoría de los bonistas y ninguno de esos dos requisitos se ha cumplido. El acuerdo está disponible tanto en la página de la Corte Federal y de un servicio que es gratis que se llama Prime Kirk, para el que lo quiera buscar. Yo lo analicé, lo he leído, tienes toda la razón, incluye una serie de cargos que se va a imponer a todos los clientes de la autoridad, a menos que estés total y permanentemente desconectado del sistema de energía eléctrica. Si usted tiene un sistema de energía solar que utiliza en su casa, pero tiene como resguardo la generación de la autoridad, se le va a cobrar este cargo para pagar básicamente la deuda existente. La transacción a grandes rasgos consiste en una reducción del principal de alrededor de 22.5%. No sabemos cómo llegan a ese número, no se desprende de los documentos públicos, no sabemos si eso va a ser suficiente para mantener la autoridad como lo que se dice en inglés un going concern, funcionando de una manera eficiente. Y se le va a pasar entonces a todos los consumidores un cargo para pagar esa deuda que empieza en 2.5 centavos y aumenta empieza en 2.7 y termina en 4.5 centavos. Esos bonos van a tener un vencimiento de 40 años, algunos de ellos, algunos llegarán hasta 45, 47 años, o sea que lo estaremos pagando nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Además de eso, se le va a cobrar a todos los puertorriqueños que sean clientes de la autoridad un cargo por las cuentas que la autoridad facture y no pueda cobrar, tanto a clientes privados como a clientes del gobierno, lo cual va a añadirle al costo de la factura de todos los puertorriqueños. En el programa de hoy hemos discutido el presente y futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vemos cómo esta agencia, de haber sido la joya de la corona, a terminar en quiebra. Y no hay que darle vuelta que el futuro de Puerto Rico está condicionado a que se pueda resolver el problema de energía eléctrica, porque sin energía eléctrica Puerto Rico no puede tener un plan de desarrollo económico, aparte de la sociedad que necesita la energía. Y si bien sabemos que hay una deuda pública, esa deuda pública como tal es impagable dentro de estas circunstancias, y esa nube que, como Sergio menciona, la nube de los 9.000 millones, está por encima, no importa las opciones que estemos hablando. Y eso afecta a cualquier opción. Estamos hablando de distintas opciones y como mencionamos aquí, energía renovable es el futuro y presente en muchos países. Y la situación se complica con el aumento de la tarifa, el cual la economía de Puerto Rico no puede aguantar un aumento de energía eléctrica. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Ángel. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.